Ok, gracias. Como dice Ángela, hoy día voy a estar reemplazando a la profesora Jimena González, que hoy día no pudo estar. Entonces yo voy a estar encargado de presentar a nuestro exponente de hoy y a moderar la discusión después de la presentación. Bueno, entonces, primero quiero darle las gracias a Alberto por estar acá con nosotros dando un seminario de Filosofía de las Ciencias. Alberto Guerrero es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tiene una maestría en Ciencias Cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y nos va a estar hablando hoy día sobre memoria constructiva, simulación e identidad. Gracias, Alberto. Puedes comenzar cuando quieras. Gracias, José. Muchas gracias. Y pues gracias por haberme invitado a este espacio de reflexión, a este espacio de discusión. Para mí es muy satisfactorio poder estar aquí el día de hoy porque normalmente estos temas desde ciencias cognitivas pues los había estado discutiendo más con psicólogos, con neuropsicólogos, mucho más desde esa parte, incluso un poco con historiadores, sociólogos, pero poco con filósofos. Y bueno, yo soy filósofo de formación, entonces para mí es realmente muy satisfactorio poder ponerlo en discusión con otros filósofos. Bueno, para empezar tengo que decir que el título de esta presentación es un poco mentiroso, ¿no? Es un poco trucado. Esta charla se llama Recordar una mentira, pero en realidad no es tanto una mentira, o mi propuesta no es tanto que nuestros recuerdos consistan en una mentira. Si nosotros pensamos en la idea de mentira, tenemos que estar pensando en que existe un acto volitivo, en que existe una intención de mentir, de ocultar la verdad y de decir otra cosa. En este caso no es así. Entonces creo que sería un poco más atinado, un poco más cercano recordar una ficción. Pero el subtítulo, lo prometo, es completamente correcto. Vamos a hablar sobre nuestra memoria constructiva, la memoria humana y la identidad. Bueno, esta primera imagen para mí es muy importante porque representa una idea general que solemos tener de forma muy inmediata, de forma muy intuitiva sobre la memoria, y también todas nuestras construcciones culturales, todas nuestras creaciones culturales nos han dicho o nos han hecho pensar en la memoria como esto, como un dispositivo de grabación, como para los que somos de generaciones de antes de cierto año, pues los cassettes, los videocassettes, ¿no? Y a lo mejor para los más chicos, pues la idea de memorias USB, un dispositivo de grabación o de registro de información electrónico. Pero bueno, esta es una idea más o menos generalizada cuando nosotros tendemos a pensar en la memoria. Tendemos a pensar en un dispositivo que graba y que posteriormente reproduce. Incluso los términos que se utilizan en psicología para describir los momentos en los cuales se produce precisamente o se da el ejercicio de la memoria son esos. Tenemos un registro, se sigue utilizando términos como acceso a los recuerdos. Entonces, sin embargo, el día de hoy, a mí me gustaría hablar de una tendencia cada vez más común, tanto en psicología y neuropsicología como en filosofía de la memoria, que es la idea de una memoria constructiva. Esta idea no es nueva, tiene muchos años de estudio, pero a mí me interesa mucho una tendencia de los últimos años, que es precisamente la simulación mental. Entonces, esta charla va a estar enfocada en memoria episódica y en simulación mental. Pero bueno, quiero empezar por la primera parte, ¿sí? Recuerdo autobiográfico. Perdón, quiero mencionar que este trabajo, esta charla nace a partir de mi trabajo de tesis que yo realicé en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, y a partir de una estancia de investigación en el Centro de Filosofía de la Memoria de la Universidad de Grenoble-Alpes, en Francia, donde aterricé la parte final de mi tesis. Entonces, bueno, quiero aprovechar para agradecer el apoyo de estos dos centros. Y bueno, recuerdo autobiográfico.
Esta foto que yo les muestro aquí, esta foto que les quiero compartir, es una fotografía muy especial para mí, es muy emocional. A mí me encanta viajar, esa es mi gran pasión, es lo que más me gusta hacer en la vida, viajar, descubrir nuevos lugares. Y el día que yo tomé esta foto, yo tenía meses queriendo ir a este sitio, es el Horseshoe Bend en Estados Unidos, en el sur. Y para mí era muy importante porque había visto un montón de fotos, un montón de imágenes. Y bueno, tomé esta foto en ese momento particular. Y meses después, incluso un año después de haber tomado esta foto, yo siempre recordaba mi visita al Horseshoe Bend con una canción muy especial para mí. Y yo estaba seguro de que yo había escuchado esta canción ahí cuando estaba enfrente de este sitio. Eso es algo que suelo hacer a veces en ciertos lugares que me gustan mucho. Pongo una canción que me encanta y me siento a contemplar nomás. Casi un año y medio después de haber estado ahí, por casualidad me metí a internet para ver un poco sobre esta canción en específico y me di cuenta de que no era posible de que yo hubiera escuchado esa canción en este lugar, porque el álbum había sido editado después de que yo estuve ahí, ¿sí? Pero forma parte de mi recuerdo. Y cuando yo escucho esa canción, empiezo a revivir los recuerdos de ese viaje y de ese sitio en específico. Entonces, me gustaría aprovechar esta experiencia para empezar a hablar de esta característica de la memoria, que es la capacidad constructiva que tiene, que es esta característica de que nosotros podemos tener recuerdos que no corresponden exactamente con el momento vivido y que en cierto sentido después cuando hacemos una revisión y pretendemos llegar a la fuente de nuestro recuerdo, nos damos cuenta de que existen distorsiones, de que existen diferencias, de que existen um, diferencias entre la experiencia vivida y lo recordado. Y esto ha sido muy importante a lo largo de la historia, tanto de la psicología como de la filosofía, como de otras disciplinas, porque nuestros recuerdos son una parte muy importante de quiénes somos. Nos construimos con los recuerdos, nos recuerdan quiénes hemos sido, nos dan información muy importante sobre quiénes hemos sido. Y en ese sentido están vinculados completamente con nuestra identidad, ¿sí? Para situarnos un poquito más del universo que es la memoria, el estudio de la memoria, el día de hoy vamos a hablar sobre memoria de los seres vivos, memoria en seres vivos, memoria humana, y específicamente sobre la memoria episódica, más o menos para hacer una especificación a partir de hay muchas taxonomías de la memoria, pero a partir de la taxonomía de Squire, nosotros estamos hablando dentro de memoria declarativa o explícita, que es aquella de la que podemos dar reporte. Vamos a pensar o vamos a ubicarnos sobre la memoria episódica. Y hay un fenómeno o un ejercicio de la memoria episódica que es el que a mí me interesa, que es la evocación autobiográfica. Puede haber muchos tipos de evocación. A mí me interesa aquella evocación que específicamente ocurre cuando nosotros recordamos sucesos de nuestra propia vida. Y de la evocación autobiográfica, a mí me empezó a interesar mucho la evocación autobiográfica guiada. Cuando nosotros recordamos algo, cuando nosotros recordamos súbitamente un episodio de nuestra vida, nosotros intentamos rescatar información, intentamos recordar cosas que sucedieron. Pero cuando hay una evocación autobiográfica guiada es cuando alguien más nos pregunta sobre nuestra vida, cuando alguien más nos pide que reportemos cierto episodio o ciertos episodios de nuestra vida. Esta evocación autobiográfica es muy importante para algunas disciplinas sociales, como son los estudios de memoria histórica, que precisamente una de sus fuentes más importantes es el testimonio, como es la historia oral, pero también a disciplinas que se encuentran más
un poco fuera de lo social y más entrando hacia el lado de lo científico, como es la psicología y la neuropsicología. ¿Y qué es lo que sucede? En una evocación autobiográfica guiada, normalmente se dan en entrevistas autobiográficas. Entonces, los sociólogos, los historiadores de memoria histórica, emplean una entrevista autobiográfica para conocer sucesos de la vida de una persona. La definición que nos da Arfuch de una entrevista, ella nos dice que es el suceso comunicativo que se da a partir de la interacción dialógica entre un entrevistador y un entrevistado. Y este entrevistado es una persona que recuerda sobre uno, que evoca recuerdos sobre uno o más sucesos de su vida y los organiza en una narración con sentido. Entonces, el producto de ese recuerdo se le conoce como discurso autobiográfico. También es conocido como testimonio. ¿Sí? Y bueno, tanto historiadores orales como historiadores de memoria histórica, como otros cientistas sociales e incluso psicólogos, han reportado que el discurso autobiográfico tiene un carácter creativo. Ellos se dan cuenta de que este carácter creativo se manifiesta en que las personas parecen adaptar, bueno, no parecen, lo hacen. Las personas entrevistadas seleccionan, adaptan y completan sus recuerdos para elaborar una versión con sentido del episodio. Es decir, tú estás preguntándole a alguien y esta persona ellos se han dado cuenta y ellos se han dado cuenta de cómo las personas eligen ciertas palabras, ciertas formas de expresarlos, ciertos sucesos para reportarlos y hay otros que no se reportan. De este carácter creativo, a mí me interesaron mucho para mi trabajo de tesis dos cosas que yo los catalogué con los siguientes términos. Número uno, cuando una persona está recordando, ocurren procesos cognitivos alternos. Eso quiere decir que la evocación no se limita solo a enunciar o a narrar lo que sucedió, sino que se mezcla también con otros procesos cognitivos. La persona que está entrevistada hace juicios sobre el pasado, tiene pensamiento de tipo contrafáctico, en el cual se piensan posibles diferentes consecuencias o diferentes soluciones a partir de otros comportamientos que ellos hubieran tenido. Las personas también tienden a hacer valoraciones de los sucesos, otros procesos cognitivos que se dan junto con la narración. Y el segundo, hay una expresión muy fuerte del sí, del self o del yo. Esto quiere decir que la persona, otra vez, no narra solamente sucesos, sino que expresa distintas dimensiones de su identidad. Expresa valores, expresa quién es y quién fue. Se justifica quién fue. Habla de su vida, pero también a partir de los valores actuales justifica una acción de lo que hizo o se sitúa en ese momento histórico y dice, bueno, como yo entonces pensaba esto, como yo entonces creía esto, por eso hice lo que hice. ¿Sí? O sea, hay expresiones de valor para ese momento. Entonces, el carácter creativo, de las muchas cosas que podemos hablar del carácter creativo que tiene la narración autobiográfica, yo pienso que los podemos sintetizar en estos dos que son los más importantes. Procesos cognitivos alternos y expresión del yo. Y bueno, mi trabajo de tesis se dividió en dos partes. La primera, a mí me interesó preguntarme qué ocasiona el carácter creativo de la evocación autobiográfica en un contexto de entrevista. ¿Por qué tiene ese carácter? ¿Por qué me interesó esta parte? Bueno, porque durante mi paso en ciencias sociales, específicamente en historia social, y también tengo grandes amigos que hacen estudios de memoria, me he dado cuenta de que esto se enuncia. Los cientistas sociales enuncian, dicen que esto pasa, dicen que hay un carácter creativo, pero precisamente por la naturaleza de su disciplina no hay mayor profundidad a decir por qué sucede este carácter. Entonces, desde las ciencias cognitivas, a mí me interesa hacer una unión de estas cosas e intentar ver, e intentar explicar
desde la cognición, qué procesos cognitivos están ocurriendo para que se dé este carácter. Y el segundo, me interesó preguntarme cuáles son los factores contextuales, porque normalmente los psicólogos hablan mucho de los factores inherentes al propio recuerdo. Schachter, por ejemplo, en su libro de los 7 pecados de la memoria habla de algunos de ellos. Nos dice, bueno, ahí, para empezar, primero influye la distancia temporal entre el suceso ocurrido y el momento en el que lo estoy recordando. Hay mucha información que se pierde en ese momento y bueno, tengo que adicionar información para que tape esos huecos y yo pueda construir un relato certero, ¿no? Y normalmente inherentes al recuerdo. Pero a mí me interesó, bueno, ¿y contextualmente cuáles? Porque cuando tú estás hablando con alguien, cuando tú estás teniendo una interacción dialógica, como sucede en la entrevista de historia oral o de memoria histórica, estás teniendo una interacción dialógica. Entonces, a mí me interesa cuáles son los factores de afuera, cuáles son los factores de contexto que pueden influir en esa conformación. Bueno, para términos de esta charla voy a hablar solamente de la primera parte, precisamente por la situación del tiempo. Entonces, para explicar o para intentar elaborar un boceto de explicación de qué es lo que produce este carácter creativo, de por qué cuando recordamos hacemos versiones del recuerdo y cambiemos cosas y le sumamos otras, a mí una de las aproximaciones más interesantes y más certeras que yo encontré fue precisamente la aproximación de la simulación mental. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito del recuerdo como simulación episódica. La teoría de la simulación némica, hay dos exponentes principales desde cada una de desde dos disciplinas distintas. En el campo de la psicología tenemos a Schachter y en el campo de la filosofía de la memoria tenemos a Mykilian. Ambos comparten muchos de los principios teóricos. También hay diferencias importantes entre los dos. Pero bueno, los dos nos hablan en general de que existe una capacidad en los seres humanos para hacer construcciones episódicas. Esto quiere decir que cuando nosotros recordamos, nosotros construimos una simulación. Nosotros imaginamos el recuerdo. Entonces, la idea es que cuando nosotros evocamos, empleamos múltiples experiencias que están relacionadas con un suceso, con ese suceso que deseamos recordar, y estas las empleamos de forma flexible. Tomamos parte de estas experiencias para generar una simulación, para construir una simulación de ese episodio, y el producto de esta simulación es lo que nosotros experimentamos como un recuerdo. ¿Qué debemos entender por simulación? Pues precisamente la reconstrucción del episodio. ¿Sí? Ellos se dan cuenta de que cuando nosotros estamos recordando, nosotros construimos de forma narrativa. Y entonces comenzamos desde un principio y con esto pensamos a decir, yo primero estaba aquí, después pasó esto, sucedió lo otro y al final esto. ¿Sí? Entonces nosotros reconstruimos ese episodio. Y para reconstruirlo, para construir esa simulación, empleamos muchos recuerdos que están asociados a eso. Regresando al caso de la foto que yo les comentaba al principio, podemos ver ahí cómo en el momento en el que yo recuerdo ese episodio, yo empleo una canción, empleo esa información de esa canción, este recuerdo de esa canción que no pertenecía originalmente al episodio. Pero de poco a poco, en cada versión que yo hago cuando yo estoy recordando, fue metiéndose ahí. ¿Sí? Y seguramente no me voy a acordar de lo que yo tenía atrás en ese momento porque yo me acuerdo del frente donde está mi foto. Pero si alguien me pregunta qué hay atrás de eso, yo voy a hacer un esfuerzo y quizás a partir de otros paisajes que yo vi en ese viaje, me va a parecer bastante probable que haya habido un paisaje similar a ese. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente la simulación consistiría en eso entonces. Yo tengo una experiencia 1, una experiencia 2, una experiencia N, de forma flexible construyo una simulación y entonces es cuando yo puedo hablar de un recuerdo. Y en este sentido, para Mykilian, que es el
principal filósofo de la memoria que yo sigo, precisamente para esta teoría de la simulación, él nos dice que este sistema de construcción que nosotros tenemos, este sistema de construcción episódica, es capaz de realizar distintos procesos. O sea, no está ahí únicamente para recordar. Nosotros utilizamos ese sistema de construcción episódica para imaginar el futuro, para planear acciones, para imaginar escenas ficticias, y la evocación es solo uno más de todos los procesos que nosotros podemos hacer empleando nuestro sistema de construcción episódica. Y entonces, en ese sentido, aquí introduzco a Schachter, Schachter, neuropsicólogo. Precisamente él nos dice que esto sucede porque el propósito evolutivo de nuestro sistema, de ese sistema de construcción episódica, no es tanto recordar, sino habilitarnos para que empleemos esas experiencias pasadas y las usemos para simular futuros probables. Esto nos daría una enorme ventaja evolutiva, porque estamos pensando en que este sistema nos permite calcular con antelación las implicaciones y las consecuencias de una posible situación futura. Y entonces nosotros nos adelantamos a esa situación. Para Schachter, esto tiene como resultado nuestra maravillosa capacidad que tenemos como seres humanos para predecir y para adelantarnos. Si nosotros lo pensamos en un contexto en un contexto prehistórico, hay una enorme ventaja en un grupo de seres, en un grupo de homínidos que son capaces de planear una caza y son capaces de calcular con base en experiencias pasadas por dónde se van a ir los animales y por dónde tienes que entrar tú y por dónde tienen que correr los demás. Alguien que nada más va y reacciona cuando tiene el animal enfrente. ¿Sí? Entonces, bueno, regresando un poquito a Mike Killian, entonces Mike Killian nos dice que la construcción que se realiza en este sistema de construcción episódica emplea estas experiencias que están codificadas en lo que se conoce en general como huellas de memoria. Y, perdón, se me olvidaba mencionar otra cosa. Una importante también aportación de Schachter es que Schachter, como un neuropsicólogo, empleamos para hacer distintos procesos de construcción episódica. Y se da cuenta de que los circuitos neuronales que nosotros empleamos para recordar se sobreponen, son similares a los que nosotros utilizamos para el pensamiento contrafáctico o para otro tipo de imaginación futura. Entonces también dice, bueno, esto nos da cuenta de que si nosotros estamos reclutando los mismos circuitos, nos habla de un sistema que evolucionó para eso, para hacer la construcción episódica. Y bueno, ahora sí, Mike Killian nos dice que el sistema de construcción episódica emplea el contenido habilitado por las huellas de memoria y entonces nos permite imaginar el recuerdo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros queremos imaginar este recuerdo, cuando nosotros queremos recordar, no únicamente empleamos lo que nosotros recordamos del suceso en cuestión, sino también de otros relacionados. Y ahí es entonces cuando nosotros empezamos a tener una nueva versión del episodio. Y en ese momento, precisamente, si nosotros pensamos esto desde una interacción dialógica, que es la que se tiene en la entrevista autobiográfica, entonces puede haber muchos factores que influyan para que se haga tal o cual versión del recuerdo. Y bueno, esta idea de las huellas de memoria es una idea fascinante, es una idea que por lo menos en filosofía de la memoria no se ha... hay literatura muy interesante al respecto y que empata muy bien con la literatura desde neuropsicología. Y bueno, hay un texto clave para los filósofos de la memoria que trabajan la simulación episódica, que es el texto de Brigard. De Brigard nos dice que la huella de memoria se puede entender como la propiedad disposicional que ciertas regiones del cerebro tienden a la reactivación cuando son disparadas por la señal correcta en aproximadamente el mismo patrón de activación a las que se sometieron durante la codificación.
Esto nos permite pensar en una huella de memoria que no es una copia exacta del estímulo que yo tuve en el momento en el que yo viví la experiencia, sino que es una propiedad, o sea, tiende a reactivarse de una forma más o menos similar a la que tuvo cuando el estímulo estuvo presente. Cuando yo intento recordar, esa propiedad disposicional a esa reactivación se da no exactamente en ese mismo patrón, sino en patrones similares, cuando estoy precisamente recordando situaciones que son cercanas. Y bueno, para concluir esta primera parte y responder la pregunta de en qué consiste entonces el carácter creativo, que si recordamos es esto de que suceden procesos cognitivos alternos y se da expresión del yo en las entrevistas y en los testimonios autobiográficos. Mi respuesta es la siguiente. Se producen estos procesos cognitivos alternos como una consecuencia del funcionamiento y del propósito del sistema de construcción episódica. Cuando nosotros habilitamos información, cuando nosotros habilitamos recuerdo, no me gusta mucho decir información porque se puede entender de forma muy computacional. Espero que no sea así. Espero que no se esté entendiendo nada más como un registro de información. Bueno, pero es un término que nos sirve, ¿no? Cuando nosotros habilitamos estos recuerdos para construir un episodio de la vida, nosotros tenemos esa información, nosotros esos recuerdos los activamos de nuevo y en el sistema de construcción episódica, además de recordar, podemos hacer muchas cosas con él. Entonces, el pensamiento contrafáctico, por ejemplo, que se da cuando estoy recordando, es uno más de los procesos que habilita el mismo sistema de construcción. Entonces, el sistema de construcción, mi respuesta es que tiende a hacer estos otros procesos porque la información está ahí y porque tendemos a hacer esto constantemente. ¿Sí? Constantemente estamos teniendo pensamiento para planear el futuro, constantemente estamos teniendo pensamiento contrafáctico, estamos haciendo evaluación, etc. Entonces, con la información ahí habilitada, podemos realizar estos otros. Y segundo, ¿por qué se da esta expresión del yo que notan los historiadores y otras personas que trabajan con el testimonio? Se da porque la imaginación del pasado tiende a construirse de manera coherente con la identidad personal, ¿sí? Y desde este lado, quiero citar a Conway, bueno, hay otros grandes científicos que han trabajado precisamente toda la parte de la identidad y del recuerdo desde el punto de vista neuropsicológico. Pero bueno, una de las cosas que nos dice Conway es que cuando nosotros estamos construyendo, bueno, cuando nosotros estamos recordando, nosotros tendemos a forzar ese recuerdo. Y pensándolo desde la simulación episódica, nosotros tendemos a forzar esa simulación para que se adapte a nuestra proyección personal. Porque es muy importante mantener la congruencia y la consistencia que hay en nuestra identidad personal. Entonces, si en el pasado yo, por decir, estoy pensando en algunos de los muchos testimonios que me ha tocado escuchar en estos años, si en el pasado yo, como miembro de una guerrilla, asesiné a alguien y en este momento yo pienso, yo te estoy hablando de mis historias de vida, de la historia de mi vida, y entonces yo te cuento cómo asesiné a una persona y la idea que yo tengo de mí ahora es que está mal matar, entonces muy probablemente yo voy a justificarlo, yo voy a decir, bueno, como yo pensaba en ese entonces, para los ideales que tenía en ese entonces para mí fue perfectamente justificable cometer un asesinato. Pero ahora no lo haría. O al revés. Y estoy orgulloso de lo que hice porque yo sé que ayudé a la lucha, ¿no? Entonces, se dan estas expresiones para mantener esa congruencia con el yo, con la identidad. Y entonces, esta simulación que se construye a partir de ese contenido habilitado por las huellas de memoria, obedece a esa fuerza o está constreñida por esa fuerza también. Bueno, esta fue la primera parte. Y brevemente, nada más, en el poquito tiempo que nos queda,
quiero hablarles un poco respecto a los factores que yo propongo, ¿sí? Estos factores, a mí me interesó mucho. Como yo les dije, me he dado cuenta de que normalmente los historiadores y los historiadores de memoria histórica, los sociólogos, se han interesado en hablar del problema. Los psicólogos han pensado mucho y han analizado mucho la parte del problema o de este problema del carácter creativo, del carácter constructivo, desde el recuerdo mismo. Pero a mí me interesa mucho la interacción en el contexto. Me interesa mucho los factores contextuales y cuál es la integración y cuál es el camino que existe entre lo neurológico, lo psicológico, lo fenomenológico y lo corporizado, y lo contextual, ¿no? ¿Cuál es esta conexión que hay? Porque siempre existe. Y por eso mismo me interesó mucho proponer, o por lo menos comenzar a investigar los factores contextuales que pueden influir en la construcción del recuerdo. Voy a enunciarlos de forma general. En un principio, mi propósito era hacer una lista mucho más larga, pero bueno, fue los tiempos de la investigación, todos sabemos de esto, ¿no? Fue necesario recortarla. Y yo lo recorté a estos dos aspectos que son los que más me interesan y que más notamos también cuando hacemos trabajo de entrevista, que son los factores dialógicos, porque como decía, este tipo de recuerdo no ocurre de forma espontánea, sino guiado por alguien, y los factores emocionales. Dentro de los factores dialógicos hay tres que me interesan mucho. El primero de ellos es el objetivo comunicativo. Nos damos cuenta de que esta simulación episódica que se realiza que hacemos cuando recordamos algo, ocurre de forma guiada y esa guía es un objetivo comunicativo que nosotros tenemos y que se establece a partir de la interacción que tenemos con el entrevistador. El entrevistador me pregunta, cuéntame sobre esta parte, sobre este episodio específico de tu vida. Y cuando yo quiero hablarle de eso, no únicamente quiero recordar, sino que quiero cumplir con ese objetivo. Es decir, yo me esfuerzo, de cierta forma, a dar la información que se espera que yo dé. O si yo quiero ocultar algo, es decir, si yo pienso que me va a estar viendo otra tercera persona, además del entrevistador, que los historiadores y toda la gente que trabaja con autobiografías son muy conscientes de esto. Sí, son muy conscientes de que la persona siempre piensa, alguien me va a ver, alguien va a leer esta entrevista, alguien va a escucharme. Y entonces las personas tienden a construir de cierta forma su discurso y tienden a ocultar ciertas cosas, a hablar de otras, ¿sí? Entonces, este objetivo comunicativo, ¿qué es lo que yo quiero decir? Interfiere en la construcción que yo hago del recuerdo. Entonces, en ese caso, si lo pienso desde la teoría de la simulación, la activación de las huellas de memoria relacionadas al suceso es selectiva y está orientada por ese objetivo que está fijado por mi interacción social que tengo con el entrevistador. Y en ese sentido, también mi construcción, mi simulación, se adapta para cumplir con el objetivo. ¿Sí? Estamos hablando de una memoria motivada, que no nada más viene, no nada más tengo un estímulo y pum, viene un recuerdo, no, sino que estoy recordando con un fin. El siguiente factor, otro de los que más me interesó, es el idioma. Este factor está muy presente, sobre todo en las entrevistas de personas desterrados. Tenemos casos muy recientes históricamente, por ejemplo, en América, tanto de personas que vinieron de Europa o de otras partes del mundo a refugiarse en Latinoamérica, o personas de Latinoamérica que por las circunstancias sociales tuvieron que irse a otros países donde hablan un idioma diferente. Cuando se les hacen entrevistas de sus sucesos, de sus experiencias de vida, es precisamente donde se vuelve muy importante este factor del idioma.
y nos damos cuenta que la activación de las huellas de memoria parece estar relacionada con el idioma en que se realiza la entrevista. La forma en que se construye el recuerdo, como se elabora de forma lingüística, como yo estoy construyendo mi recuerdo a través de las palabras, al parecer también está influenciada por el idioma con que yo lo construya. Hay muchas investigaciones muy interesantes sobre, por ejemplo, los estudios con personas bilingües, donde ellos se dan cuenta de que el idioma influye fuertemente sobre la memoria autobiográfica. Y en este sentido, en varios de estos estudios con personas bilingües, se dan cuenta de que los recuerdos quisiera decir vienen, los recuerdos se construyen de forma distinta en un idioma y en otro. Y al parecer hay mucha más información que se da sobre un suceso cuando es consistente el idioma en el que estoy recordando y el idioma en el que viví la situación. ¿Sí? Por poner un ejemplo, si yo soy bilingüe en inglés y en español y viví ciertas cosas en un contexto en Estados Unidos, cuando yo hable de esas experiencias en inglés, tiende a ser más rico la cantidad de detalles que yo puedo dar de ellas que si yo lo hablo en español, ¿sí? Y esto trae un debate interesantísimo sobre si realmente podemos hablar de una modularidad entre lenguaje y pensamiento. No. Bueno, el siguiente de ellos es la estructura narrativa. Este es uno de los más interesantes para mí, porque precisamente nos damos cuenta de que nosotros organizamos el tiempo de forma narrativa. Y pensándolo desde la simulación episódica, nos damos cuenta de que esta simulación se rige al menos parcialmente por criterios narrativos. Y estos criterios narrativos fueron aprendidos durante la socialización, ¿sí? O por lo menos esa es la postura fuerte de los narrativistas. Y la idea de esto es que precisamente la memoria autobiográfica es un tipo de memoria que emerge, que no tenemos, podríamos decirlo, esta habilidad desde que nacemos, no es una capacidad innata, sino que con el desarrollo y el ejercicio de las capacidades narrativas, cuando nosotros vamos entrando en la socialización, es que nosotros aprendemos a organizar el tiempo de esta manera, ¿sí? Precisamente los teóricos que apoyan esta postura sostienen que es por eso que antes de los 3 años no tenemos recuerdos episódicos concretos o fuertes, que precisamente sería la explicación a este fenómeno que se conoce como la amnesia infantil, porque no hemos sido socializados en esas prácticas. Entonces, cuando nosotros estamos recordando, y sobre todo, mucho más específicamente, cuando lo estamos haciendo para alguien, organizamos el tiempo con esos criterios narrativos. Comenzamos por un principio, seguimos con un desarrollo, terminamos con un desenlace, tenemos un nudo, nos construimos como personajes, construimos a los demás como personajes, los ponemos dentro del juego del relato, ¿sí? Esta parte es muy interesante porque se han desarrollado incluso dentro de psicología, se ha desarrollado terapias narrativas. Y estas terapias narrativas precisamente ponen en juego la capacidad narrativa que tenemos para construir el pasado. Y bueno, quisiera hablarles mucho más de esto porque es muy interesante, pero bueno, se nos va terminando el tiempo. Y por último, les quiero hablar brevemente de los factores emocionales, que son muy importantes también en las entrevistas autobiográficas. El primero de ellos que yo planteo es el factor del estado de ánimo. Desde hace mucho tiempo los psicólogos saben que hay un fenómeno de congruencia entre estado de ánimo y recuerdos. Esto quiere decir que cuando yo estoy triste, normalmente tiendo a evocar más fácilmente o con mayor detalle otros recuerdos que pertenecen a sucesos también tristes de mi pasado, ¿no? Y en ese sentido, pues eso refuerza de forma negativa ciertos estados de ánimo o de forma positiva. Entonces, si nosotros lo pensamos desde la idea simulacionista, nosotros podríamos ver que el estado de ánimo influye sobre la selección de huellas de memoria que se emplean para generar la simulación mímica. Y esto ocasiona que el recuerdo se imagine de forma congruente con el estado, ¿sí? Si nosotros lo pensamos, cambia un poquito ahí la idea.
Normalmente desde la psicología nosotros tendríamos a pensar que como estamos en ese estado de ánimo, nosotros evocamos ese tipo de recuerdos. Pero tenderíamos a pensar como si hubiera una cierta... tendríamos a pensar en el cerebro computadora. Tengo un almacén de memoria, tengo los recuerdos en gavetas específicas y entonces yo tengo cierto estado de ánimo y selecciono los recuerdos. Si nosotros lo pensamos constructivistamente, desde la memoria constructiva, y si lo pensamos desde el simulacionismo, entonces nosotros nos damos cuenta de que el estado de ánimo influye no sobre esa selección de ese recuerdo que está individuado, sino sobre la reactivación. ¿Sí? Yo tiendo a hacer esa reactivación de las huellas de memoria y a partir de eso yo construyo o reconstruyo o imagino el recuerdo. ¿Sí? Espero que haya quedado clara la diferencia. Y bueno, el siguiente que tenemos, el penúltimo que tenemos es la interacción emocional. Esta interacción emocional es algo que se da todo el tiempo en las entrevistas autobiográficas y es algo de lo que son muy conscientes los historiadores, los psicólogos, los sociólogos. Ellos hablan incluso del rapport, que es precisamente esta habilidad que desarrolla el entrevistador para poder tener una conexión emocional con la persona a la que está entrevistando y a partir de esa conexión emocional, entonces poder obtener lo que quiere, ¿no? Poder inspirar confianza y entonces lograr que la persona me conteste las preguntas que le estoy haciendo. Y es muy interesante esta interacción que se da, porque en cierto sentido se trata también de una interacción dialógica no verbal. Los estudios básicos de emociones, si nosotros los revisamos desde los 50, los estudios de Ekman y otros estudios de emociones, tienden a estar centrados en el rostro, en la forma que nosotros tenemos de reaccionar a los rostros de distintas personas, pensando primero en las emociones básicas de Ekman y después en muchos que se han dado en la historia de la psicología. Y los estudios más actuales se enfocan más en el contexto y en esa capacidad increíble que tenemos para la interpretación por contexto y en cómo nosotros somos capaces, no nada más, es decir, una persona puede tener la cara oculta y nosotros a partir de su postura corporal, a partir de lo que está pasando alrededor, podemos interpretar y podemos, o no solo podemos, sino que cambiamos nuestra interacción a partir de lo que nosotros leemos en el otro. Estoy seguro de que si yo ahorita estuviera viendo sus caras, a lo mejor yo hubiera modificado muchas cosas sobre lo que estoy diciendo, ¿no? Porque tendría esa retroalimentación visual. ¿Qué es lo que sucede en una entrevista? En una entrevista nosotros tenemos esa interacción emocional. La persona entrevistada, cuando está haciendo esta construcción de su recuerdo, todo el tiempo está recibiendo retroalimentación del entrevistador. El entrevistador, por muy neutral que quiera ser, tiene reacciones ante lo que está escuchando. Y la persona entonces selecciona, adapta, transforma su relato a partir de la retroalimentación que tiene. Entonces, por eso es tan importante esta interacción que no es nada más dialógica desde lo verbal, sino que se da a través de las emociones. Y también a partir de esa retroalimentación que yo recibo del otro, es que yo recibo un refuerzo, un rechazo a lo que yo estoy diciendo. Y por último, tenemos este factor que es de la presión social. Y este factor específicamente también es muy importante y lo quise dejar al último precisamente por eso. Hay mucho que decir de este factor, pero bueno, rápidamente, esto se nota mucho en dos cosas. Número uno, cuando una persona está hablando de su vida, cuando está exponiendo un episodio de su vida, las personas son conscientes, como yo los decía hace ratito, de que alguien va a escuchar esto. Entonces hay una selección que yo hago de lo que cuento. Pero también esto se da mucho cuando hay entrevistas grupales, cuando hay esa presión de la entrevista grupal. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando entrevistan a organizaciones sociales que tuvieron un actuar de grupo.
Entonces uno cuenta una cosa, el otro la otra, yo te cuento cómo vino la policía y nos golpeó a todos, pero el otro tiene otra versión, primero se abrió la puerta, primero rompieron las ventanas, primero explotó esto, ¿sí? Entonces se va haciendo una construcción grupal. Si nosotros lo pensamos desde la parte simulacionista, podemos hablar de que esa construcción o esa simulación se va construyendo con la aportación de muchos. Pero también nos damos cuenta, y esto es muy interesante, se ha estudiado cómo los recuerdos personales cambian a partir de esa construcción grupal que se hace. Y cómo estamos dispuestos muchas veces a modificar nuestro propio recuerdo del suceso ante la presión grupal, ante lo que los demás dicen. Esto yo aventuro en mi tesis que puede deberse a dos cosas, y una es a la importancia que tiene el grupo sobre el individuo, si nosotros lo pensamos, que el sistema de construcción episódica tiene o surge a partir de una necesidad adaptativa. Yo puedo hacer planes, yo puedo recordar el pasado, yo puedo perfectamente hacer mis construcciones, pero si yo en ciertos momentos cedo la construcción que yo hago a una construcción global y me doy cuenta que esa construcción global tiene mayores ventajas, porque entonces somos capaces de actuar más eficazmente, pues entonces eso representa una ventaja para mí. Y bueno, quisiera seguir hablando mucho más rato de esto, pero pues ya estamos sobre el tiempo. Alcancé a comentarles los factores. Y pues ahora sí, supongo que vamos a la sección de preguntas y de comentarios. Muchas gracias, Alberto. Yo estoy aplaudiendo acá en mi casa solo. No sé si el resto también está aplaudiendo. Creo que hay un emoticón, un emoji que se puede enviar. Ahí. Gracias, José. Muchas gracias. Muy interesante tu charla. Claro, como dice Alberto, yo quisiera ver algunas manos levantadas para darles la palabra, pero por mientras quisiera partir yo, ¿no? Si es que no es inconveniente, digo, es como contra los protocolos, pero me parece muy interesante. Yo estoy haciendo el postdoctorado ahora sobre autocontrol y me he encontrado recientemente con esta literatura sobre narrativas y todo esto. Si tu charla me viene muy bien porque estoy justo entrando en estos temas. Entonces, tengo tres puntos como los que quisiera presionar, ¿no? Bueno, Como muy bien. para ser de abogado del diablo, digamos, para que parezca un seminario de filosofía, ¿no? Ok. Una era la idea, tú pareces hacer un vínculo muy fuerte, no, primero una pregunta en realidad, que es sobre esta noción de simulación. Ahí, viendo esa lámina que ponías tú del trabajo del Felipe de Brigard, esta es como la idea de completación de patrones, ¿no? Como en los sistemas conexionistas en ciencia cognitiva, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que a Sí. veces tenemos, digamos, algunas unidades activadas y con solamente tener esas unidades activadas se completa el resto de las unidades que se habían activado antes en la presencia, digamos, del paisaje este o de lo que sea, ¿no? Entonces, la idea es que algunos marcadores, algunas pistas de algún evento, digamos, bastan para traer a la memoria y completar el resto del recuerdo, ¿no? Pensaba en esta idea de simulación, qué tan cercana está a la idea de simulación de psicólogos como Lawrence Barsalow, donde la idea es que nos encontramos, digamos, frente al Gran Cañón, digamos, a un paisaje, es significativo para nosotros, y rescatamos algunos aspectos de esa experiencia perceptual, la almacenamos en memoria a largo plazo, digamos, y a la hora de traerla para recordar algún episodio o para solucionar algún problema, lo que hacemos es volver a reactivar esas mismas regiones, digamos, que estuvieron activas en el momento en que yo me encontré, digamos, online con ese evento, ¿no? Pero lo reconstruyo, digamos, escogiendo aspectos que son relevantes para la situación actual. Entonces, la memoria es reconstructiva y todo eso, ¿no? Me simpatiza mucho esa idea. ¿Cuál es tu vínculo ahí? ¿Cómo vinculas esta idea de simulación con la idea de simulación en los empiristas de conceptos y esa gente? Pues es muy, muy cercana. De hecho, Barsalow es uno de los... Yo comencé precisamente con la idea de simulación a partir de Barsalow. Y precisamente a partir de la
de la idea de una memoria, primero, la rescato de Barceló, esta idea eh, de la memoria motivada, y también a partir de Barceló, pues esta idea, dos cuestiones muy importantes, la idea de una representación y de entender una representación como precisamente esa reactivación, como precisamente esa, no quiero decirlo mal, pero precisamente esa, um, esa suma o esa, um, esta idea de revivir o esta idea de Recrear, ¿no? recrear, así es, a partir de de esa, multimodalmente, y de hacer Claro. esta reconstrucción multimodal, como lo menciona precisamente Barceló. Y creo que su idea de representación está muy cerca de la idea de simulación. Y Claro. también estos conceptos simulacionistas de Barceló que se conectan con lo neuropsicológico, que a mí me encanta, de que cuando nosotros pensamos en un martillo, hay una activación o una preactivación de centros motores, ¿no? Sin que yo esté activando realmente o sin que haya una orden al sistema músculo-esquelético que haga precisamente el clavar el martillo. O sea, ya hay una preactivación de esos centros, Sí. aunque yo únicamente lo esté pensando. Sí, Entonces eso es muy sí, creo interesante. que va muy de la mano. Sí, Recuerdo esos estudios que mostraban gente con lesiones en regiones motoras y que tenían problemas identificando martillos, incluso en tareas de categorización, ¿no? así es. Pero no tenían problemas identificando animales, por ejemplo, que son conceptos más ligados a lo visual, ¿no? Y Sí. viceversa, ¿no? Gente con problemas en lesiones visuales recordaba martillo, categorizaba martillos muy bien, pero no animales. Ujú. Así es, así es. De hecho, yo quiero hacer una segunda exploración en mi doctorado a partir precisamente de los conceptos de Barsaló, que me parecen muy Ah, interesantes, interesantísimo. y cómo entra Barsaló con simulación mental desde la filosofía de la memoria. Entonces, le diste al clavo. Y ahí pensaba en un problema que podría haber, ¿no? Que aún, digamos, cuando pierdo mis regiones sensoriales, digamos, yo pienso que esas personas, digamos, que tienen lesiones severas en todo, digamos, las regiones occipital, visual, todavía pueden, eh, digamos, todavía tienen una autobiografía, todavía tienen una identidad, etcétera, ¿no? No se ve comprometida por la pérdida, digamos, de estas reactivaciones de zonas eh, perceptuales, ¿no? Ujú. Sí, sí, así es. Creo que esa es una parte muy importante también, porque nos metemos al problema de cuáles son, digamos, las bases neurobiológicas de la identidad. Y eso es muy importante y está muy asociado también a la memoria porque son situaciones que se dan, por ejemplo, en los casos de envejecimiento patológico, cuando hay algún tipo de demencia por Alzheimer o por algún otro tipo de enfermedad neurodegenerativa y precisamente en cierto momento se empieza a perder la idea del yo, o sea, después de los recuerdos, después de la vida, después de los muchos sucesos, en cierto momento el sentido del yo, la identidad se empieza a perder. Entonces, precisamente nos da para preguntarnos a partir de qué momento o a partir de qué tipo de daño o de qué cantidad de daño es que nosotros estamos tocando las bases neurobiológicas de la identidad. Sí, interesantísimo. Un tema muy... No sé si seguir, tengo un par de preguntas más, pero acá también tenemos otras preguntas, ¿no? No sé si tú las puedes leer ahí, ¿no? A ver, te leo la de Douglas Trujillo nos dice, interesante el tema. En la simulación pregunta, ¿influye un cerebro consciente o inconsciente? ¿Cómo es que influye esta simulación en las huellas de memoria? Perdón, ¿me lo puedes decir de nuevo? Porque no la veo, no hay dónde verlas, entonces no la vi. Ahí en el chat dice, pregunta sobre si esto de la simulación es algo consciente o inconsciente Ok, y cómo influye la simulación en las huellas de memoria. O tal vez cuál es la relación entre huellas de memoria y simulación. ok. Sí, bueno, esto de la simulación yo pienso que es algo inconsciente o también como o no reportable, ¿no? Es algo que definitivamente sucede de forma no consciente la mayor parte del tiempo. Pero cuando nosotros estamos en una interacción, cuando nosotros estamos en una entrevista autobiográfica,
muchas veces esto sí ocurre de forma consciente. O sea, muchas veces la forma en que nosotros vamos construyendo las cosas que nosotros vamos articulando, si somos conscientes y sí lo podemos reportar. Sobre todo cuando queremos entrar en detalles. Si yo te pregunto ahorita, eh, no sé, por ejemplo, sobre el día más feliz de tu vida. Y a lo mejor tú me vas a decir, bueno, fue el día que me casé, o el día que me divorcié, o el día que me titulé del doctorado, o el día que, no sé. Y yo te pido que me describas el momento y cosas de las cuales te vas a acordar, pero quizás los detalles no. Y cuando empiezas a hacer precisamente esa búsqueda de los detalles, es cuando eres más consciente de que estás construyendo algo. Es cuando dices, a ver, no me acuerdo, pero estoy casi seguro de que era de esta forma. ¿Sí? Creo que esa es la gran diferencia. Cuando nosotros tenemos recuerdos espontáneos, no tenemos una participación reportable o consciente. Y cuando estamos haciéndolo de forma guiada, normalmente sí lo hacemos. Y sobre esta relación entre las huellas de memoria y la simulación es posible desde la idea de Mike Killian y desde la idea de Schachter, pero sobre todo desde la de Mike Killian, es posible gracias a las huellas de memoria. ¿Sí? Nosotros pensamos en estas huellas de memoria precisamente eh, como esa disposición para la reactivación, tú los decías hace rato, como esos patrones de activación, pero esos patrones precisamente necesitan integrarse de una forma. Mike Killian apunta a la imaginación. Nosotros imaginamos el pasado, pero es siempre con base en la información que nosotros habilitamos desde las huellas de memoria. Muchas gracias. Acá Rafael Chávez pregunta, ¿el estado de ánimo puede problematizar el recuerdo auténtico que deseamos simular? Lo digo por la enorme influencia y maleabilidad que pueden presentar o ocultar nuestros recuerdos. Sí, 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 y creo que esa es una parte muy importante y es una acotación muy interesante. Creo que esta sería la diferencia entre cómo entendemos normalmente la relación entre estado de ánimo y recuerdo. ¿Sí? Como yo les decía primero, bueno, en psicología normalmente se piensa desde, tengo este estado de ánimo, entonces tengo recuerdos tristes porque estoy en un estado de ánimo triste. Pero si nosotros vemos cómo funciona, nosotros nos damos cuenta que un recuerdo que podría ser, no sé, digamos, neutral, cuando yo lo recuerdo desde un estado de ánimo específico, ese recuerdo tiende a construirse en una versión que es congruente con ese estado. Entonces, voy a ponerles un ejemplo que me viene a la memoria precisamente ahora, porque fue el recuerdo de la vez que yo estuve en Chile. Esa vez que yo estuve en Chile, yo iba con una persona que era mi pareja en ese momento y entonces nosotros perdimos los pasaportes. Nada, sucedió que por alguna situación perdimos los pasaportes, entonces tuvimos que ir a las embajadas a sacar los pasaportes. Aparte de eso, tuvimos una situación de pérdida de dinero. El primer vuelo lo perdimos porque íbamos a salir desde Buenos Aires hasta Santiago y por alguna razón llegamos tarde. Y bueno, después, cuando yo estaba contando estas cosas, la primera vez que yo los conté, estábamos en una reunión de amigos. Entonces estaba contando las experiencias. En el momento en el que yo las viví fueron muy angustiantes y fueron fuertes, ¿sí? Pero después, cuando lo comencé a contar, yo estaba en muy buen estado de ánimo y yo me di cuenta en ese momento de que esas cosas que yo las recordaba como difíciles, tomaban un carácter completamente diferente. Y ahorita la versión que yo tengo de eso, la forma en que yo lo proyecto eso, son como aventuras, son como recuerdos de buenas cosas que me sucedieron porque pudimos superarlos, ¿no? Entonces creo que definitivamente tiene que ver. En el fenómeno de la rumiación que ocurre cuando las personas se encuentran en estados anímicos producidos ya por algunas situaciones fuertes, como puede ser la depresión, y las personas están rumiando y rumiando y rumiando el recuerdo, se encuentra que muchas veces recuerdos que son neutrales se proyectan de forma negativa, influenciados por el estado de ánimo en el que están las personas. Entonces, por supuesto que sí. Gracias. Acá Abigail Sánchez González mandó un saludo y también Alex Ramos, de Francia, me imagino, parece. Y acá Abraham Sapien tiene una pregunta. Lo leo. Quería preguntar acerca de la noción de creatividad.
Parece que esta, la noción de creatividad, se asocia más a la construcción de información que no hace referencia a lo que pasó o a lo verdadero. Sin embargo, esto no es necesariamente así. También se puede ser creativo sobre la verdad. Puede haber un reportaje verdadero y creativo o innovador. ¿Podrías ahondar un poco sobre la noción de creatividad en este contexto? Sí, sí, agradezco la pregunta. Bueno, también un saludo a Avi, precisamente en este viaje a Chile, pues estuvimos ahí con Avi, con la familia de Avi que amablemente nos recibió. Y bueno, también esta idea de creatividad, hay muchas definiciones de creatividad, pero cuando se piensa en lo creativo, tiene mucha relación con lo constructivo. A mí siempre me ha gustado relacionar la creatividad precisamente con la idea de para qué nos sirve. Nosotros somos creativos porque queremos resolver algo, queremos resolver un problema. Y entonces encontramos formas de conectar las cosas para llegar precisamente a esta resolución. Quizás esa es la diferencia con la fantasía. En la fantasía las conexiones no tienen muchas veces un sentido lógico y en la creatividad sí. No, nosotros resolvemos algo. Creo que esto es muy similar a lo que ocurre con el recuerdo. Cuando nosotros recordamos y recordamos de forma motivada, pensamos en una memoria motivada. Entonces nosotros construimos el recuerdo con un objetivo comunicativo. Entonces, en ese sentido, el recuerdo es creativo de la forma en que nosotros empleamos lo que tenemos para idear una solución al problema que tenemos. El problema que tenemos es contestar lo que se nos está pidiendo que recordemos. ¿Sí? Si me preguntan, volviendo a esto, si me preguntan cuando tuve que ir a la embajada, describe la embajada donde tuviste que volver a sacar tu pasaporte, hay cosas que yo voy a recordar y cosas que no, pero definitivamente yo voy a reconstruirlo. Yo voy a echar mano de otras cosas que recuerdo de otras embajadas, de otros sucesos, y te voy a dar una versión. Entonces, es creativo en cuanto está utilizando de distintos lados para contestar lo que me estás pidiendo. Espero haber contestado la pregunta. Voy a hacer una pregunta yo antes de seguir con las de que están acá. Uh -huh. Una era como problematizar la idea que me parece que tú haces un vínculo fuerte entre la memoria autobiográfica y las narrativas, ¿no? Uh -huh. Y leyendo, hace poco me encontraba con una disociación, ¿no? Que al parecer memoria autobiográfica y narrativas no van de la mano. Hay las personas, digamos, con Alzheimer o con pérdida de memoria por el síndrome de Korsakoff, mantienen su capacidad narrativa, no obstante no tienen esta capacidad, digamos, de memoria, digamos, ¿no? O sea, la capacidad narrativa es independiente de la capacidad episódica. Y viceversa, digamos. Uno puede tener memoria episódica, digamos, en un formato icónico, visual, etcétera, y ser independiente de tus narrativas, ¿no? O sea, la memoria episódica o la memoria autobiográfica y las narrativas no van de la mano, ¿no? Uh-huh. Hay un autor que se llama, una autora, ¿no? Kenneth y Matthews, ¿no? Que describen esta idea de la memoria autobiográfica como que pueden ser, digamos, no es que ocurra siempre, sino que puede ser que funcionen como una especie de snapshots, le llaman eso, ¿no? Como unas imágenes que aparecen, pero que no tienen una vinculación dentro de, digamos, la historia coherente del sí mismo, ¿no? Uh-huh. No sé si puedes decir algo acerca de qué tan fuerte crees que es el vínculo entre la memoria Sí, autobiográfica y la narración. sí, se me hace muy, muy interesante. Pues mira, precisamente creo que tienes mucha razón cuando dices que definitivamente no son la misma cosa, ¿no? Nuestra narratividad y nuestra memoria autobiográfica no son la misma cosa. Lo que sostienen los narrativistas es que la memoria autobiográfica emerge gracias a la narratividad, gracias a que nosotros nos vemos inmiscuidos en esas prácticas de narratividad. Y definitivamente cuando nosotros comenzamos a construir nuestros discursos identitarios, lo hacemos con base en nuestras narrativas autobiográficas. Nosotros podemos Um, uh, yo tendería a pensar que nosotros utilizamos estas prácticas narrativas cuando nosotros hablamos de nuestro pasado, precisamente por el sentido que necesitamos darle a ese pasado. Entonces, es posible nosotros, por ejemplo, como tú bien dices, muchas veces no me voy a acordar de algo, o en caso de las personas con envejecimiento patológico, no se van a acordar de su vida, pero sí son capaces de seguir narrando. Pero creo que en un caso contrario,
Bueno, regresando a esto. Esto sigue siendo posible precisamente porque yo ejerzo esas capacidades narrativas, esas habilidades narrativas. Pero si nosotros lo pensamos desde como lo plantean los narrativistas, lo contrario no hubiera sido tan sencillo. Yo no podría tener esa organización de los episodios de mi vida si yo no tengo una forma de ordenarlos. Entonces, crecen juntos, crecen de la misma forma, no son la misma cosa, pero son habilidades que se conjuntan. Sí, me parece bien. Acá hay otra pregunta de Douglas Trujillo, que pregunta, ¿cuál sería tu aporte acerca de, abre comillas, un individuo comete un delito o crimen y es procesado? ¿Con el tiempo crees que puede cambiar esa conducta delictiva del pasado a un presente de manera positiva, basándose en los 3 aspectos emocionales que mencionaste? Estado de ánimo, interacción emocional y presión social. ¿Cuál es tu aporte acerca de esa historia que contaste acerca del crimen, ¿no? En base a estos 3 aspectos emocionales? Sí, creo que eso sucede todo el tiempo, ¿no? Eso sucede muy a menudo. Las personas precisamente tienden a encontrar, y creo que eso es gran parte muchas veces de lo que hace el trabajo en terapia, lo que hacen los psicólogos en terapia, que es precisamente ayudar a que las personas encuentren una congruencia entre los sucesos de su vida con sus discursos actuales para que puedan estar con ellos, para que puedan vivir tranquilamente con ellos. Creo que eso sucede muy a menudo. Y en ese sentido, otro factor que nos abre ahí, o otro punto que nos abre ahí también es qué tanto constantemente nosotros vamos haciendo versiones de nuestra vida para irnos adaptando a lo que creemos ahora, ¿no? Y eso, por ejemplo, tiene que ver con otras capacidades como resiliencia, como adaptación. Porque a partir de los nuevos valores que yo ahora tengo, es que yo voy reinterpretando los sucesos de mi vida para que se puedan adaptar. No sé si quedó claro por Tiene ahí. muchos sentidos. Okay. Acá una pregunta de Catalina Manríquez. Pregunta o comenta, qué importante comprender sobre los factores dialógicos y emocionales en el trabajo con personas, especialmente para las áreas de las ciencias sociales, ya que es de suma importancia tener en cuenta la construcción del relato de la persona consultante para una correcta intervención, por lo cual es muy importante la utilización de distintas técnicas de recolección de información. Sí, Sobre la importancia de los factores dialógicos y emocionales en ciencias sociales, ¿no? sí, sí, En la sí. recopilación de datos en ciencias sociales, ¿no? Y bueno, una cosa importantísima también, creo que yo he intentado mucho que estos resultados o que estos diálogos se puedan dar con personas de ciencias sociales, porque muchas personas que hacen el trabajo con las entrevistas, yo creo que debemos de ser conscientes de qué forma se da la construcción episódica y entender que estamos influyendo sobre esa construcción cuando nosotros estamos interactuando con las personas. Entonces, hay que ser muy conscientes de ello para la correcta epistemología o para desde la reflexión epistemológica de nuestro trabajo. Acá una pregunta también de Armand Esque. ¿Qué pasa cuando se evidencian recuerdos falsos? ¿Cómo reaccionan las personas ante esas evidencias? Ese es los falsos recuerdos, bueno, también fue una de los primeros temas que me interesó antes de Perdón, y entrar acá a pregunta esto. cuando se los encaras, digamos, ¿no? Eso que me estás diciendo que recordaste no es así, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que me pasa muy a menudo. Y me imagino que Armando precisamente lo pregunta porque él es uno de mis mejores amigos y constantemente sucede eso. Me dicen, oye, es que esto que me estás contando no sucedió. Es muy interesante porque, bueno, hay grandes investigadores. Les puedo recomendar, por ejemplo, a Elizabeth Loftus, que es una de las más grandes investigadoras en recuerdos falsos. Y precisamente ella habla también de la relación de cómo el testimonio o las implicaciones legales del testimonio, ¿sí? Para esta idea de los crímenes y todo eso, ¿no?
Y entonces, cuando nosotros lo pensamos desde la simulación, nosotros nos damos cuenta de que muchas veces una persona ya tiene sus ideas construidas o tiene sus versiones construidas o tiene las ideas de una cosa que pasó. Pero cuando tú tienes una presión social, cuando tú estás hablando con tus amigos o con otras personas en quienes tú confías, tú das tu versión y las personas dan otra versión, es entonces cuando tenemos esta tensión, ¿no? Tenemos esta tensión dialógica que de alguna forma se resuelve en una versión, que los dos aceptan o que simplemente no se resuelve, que dicen yo tengo mi idea, tú tienes tu idea. Pero normalmente se resuelve. Como cuando tú le preguntas a tu mamá sobre cosas que tú recuerdas de tu infancia. Tú confías en tu mamá y tú dices, bueno, yo creo que mi mamá me va a decir la verdad sobre lo que pasó. Yo creo que eso nos habla de la gran capacidad que nosotros tenemos para esa adaptación dentro del grupo y lo mucho que estamos dispuestos a sacrificar nuestras versiones personales por la congruencia con el grupo y con la persona a la que le tenemos confianza. En estudios que se han hecho desde psicología experimental se ha encontrado que normalmente cuando nosotros confiamos en la fuente, nosotros sacrificamos entonces seguir buscando. No seguimos buscando cuando confiamos en la fuente. Pero cuando no confiamos en la fuente, entonces entramos en un debate. Y entonces entramos en un debate de las versiones de memoria. Si lo que yo estoy recordando es verdad o si es lo que tú estás recordando. Y creo que se nos habla también de nuestra propia naturaleza y cómo estamos dispuestos a luchar o a ceder en estas versiones del pasado. Perfecto. Ahora, me llamó la atención cuando mencionaste eso de que las personas bilingües parece que codifican sus recuerdos distintamente, ¿no? Dependiendo de la lengua en la que estaban inmersos, digamos, en el momento de vivir esos episodios. Me llama la atención porque leía que, claro, las narrativas no es algo que ocurra lingüísticamente, digamos, no están almacenadas, para usar esta metáfora, en un formato lingüístico, ¿no? Digamos, personas con lesiones afásicos, digamos, ¿no? Siguen teniendo narrativas, digamos, y mantienen una identidad articulada narrativamente, ¿no? Aun cuando hayan perdido su capacidad del lenguaje, ¿no? Entonces las narrativas no son trozos, digamos, lingüísticos almacenados en alguna parte de nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué son esas narrativas? ¿No? Tú te inclinas porque son trozos de imágenes, trozos de representaciones icónicas. ¿Cómo podemos entender las narrativas en términos de su formato representacional, ¿no? Si es que tú aceptas esta idea de representaciones. Claro. Es una pregunta muy, muy interesante. Creo que, creo que nuestras narrativas tienen que ver más con técnicas de organización. Y en ese sentido no estoy diciendo que estén completamente desvinculadas del pensamiento. O sea, no creo que exista módulo lenguaje, módulo pensamiento, sino que en cierto sentido nosotros organizamos los sucesos o nosotros empezamos a organizar los sucesos, si confiamos en los narrativistas, a partir de que somos capaces de narrar. Y entonces nosotros tenemos el lenguaje, es esa habilidad que nos ayuda para organizar el pasado, pero no está completamente desvinculado de él. Entonces, hay un estudio muy interesante donde a hablantes de chino y de inglés bilingües les piden hablar de sí mismos. O sea, no estamos hablando de un recuerdo, estamos hablando de tu discurso identitario. Y se construyen de forma distinta en chino y en inglés. Entonces dices, ¿por qué? Nos damos cuenta que el lenguaje está asociado a demasiadas cosas, que el lenguaje activa de muchas zonas cuando nosotros estamos haciendo uso de él o cuando estamos recordando algo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros podemos pensar que en el momento, citando a Barceló, en el momento en el que nosotros construimos la representación precisamente de ese pasado o de esa situación, nosotros echamos mano de esas características lingüísticas y de esa forma de ordenar el pasado dentro de patrones lingüísticos. Y entonces es por eso que lo hacemos de forma distinta. Perfecto. Acá, Luisa Fernanda Arango, desde Medellín, Colombia, nos pregunta, teniendo en cuenta que la memoria es falseable,
¿podríamos decir entonces que es posible que la historia, tal como la conocemos, puede no ser real, sino de otra manera? Sí, un saludo para Luisa, gracias. Este, sí, sí, creo que precisamente, bueno, yo en mi especialidad precisamente fue en historia social. Y una de las cosas que más me interesaron de la historia social fue precisamente el aspecto narrativo que tiene la historia. O sea, nosotros tenemos que pensar precisamente la historia como una narrativa. Y desde la filosofía de la historia muchas veces esa es la postura crítica que se tiene. Es una narrativa que se establece a partir de un discurso elegido sobre el pasado por los grupos de poder, por los grupos que en ese momento pueden elegir cuáles son o cuál es el discurso o cuál es la versión del pasado que se tiene. Y en ese sentido, la memoria histórica, por ejemplo, entra desde esta otra parte, porque la memoria recoge distintas versiones sobre el pasado. Pero a fin de cuentas, como grupos humanos, lo que hemos hecho es tener una permanente tensión entre los discursos y a fin de cuentas elegir uno o elegir otro. Pero creo que tenemos que ser conscientes de que siempre, siempre son discursos. Y en mayor o en menor medida contienen componentes ficcionales. Perfecto, muchas gracias. Yo tenía una inquietud similar a la de Luisa Fernanda. Hemos estado hablando ahora a nivel individual, ¿no? Digamos, la reconstrucción de memoria o del pasado de individuos, ¿no? Pero pensaba al nivel grupal, ¿no? Teniendo a la vista lejana tal vez las ideas de cognición distribuida, pensando en memoria de grupo, ¿no? Tal vez de una subcultura o tal vez un país entero, ¿no? En esta idea de Barsalou, nosotros, a la hora de, digamos, reconstruir un recuerdo, en esta idea simulativa, escogemos ciertos aspectos que son relevantes para la situación que estamos enfrentando en el presente, digamos, ¿no? En ese sentido, la memoria es reconstructiva, ¿no? Mis recuerdos se van a ajustar, digamos, al problema que tengo que solucionar ahora. Entonces pensaba cómo se podría entender eso a un nivel, digamos, de grupo. Una nación, por ejemplo, que reconstruye su identidad tal vez para resolver un problema del presente o algo así como, ¿qué tan en serio te tomarías esa analogía, digamos? Como lo haría, digamos, Hutchins, tal vez, algún tipo de cognición distribuida o algo así. ¿Hasta dónde te atreverías tú a mantener la analogía entre grupo e individuo en esto de la reconstrucción simulativa de los recuerdos? Y de la Mucho. identidad, Perdón, sí. y de la identidad incluye, ¿no? No Sí. solamente la narrativa teniendo en cuenta que es clave para la identidad, ¿no? De un grupo, así como de un individuo, ¿no? Mucho, mucho. Y en lo que difiero nada más con los presupuestos que yo he leído sobre cognición distribuida y sobre memoria distribuida, es nada más en el cómo, en cuáles son los componentes, ¿no? De esos procesos de cognición distribuida, precisamente. Y creo que, bueno, yo me inicié en este tema de memoria o me interesó este tema de memoria precisamente por la memoria histórica, que es algo de lo que en el sur, en Argentina, en Chile, en Brasil se sabe bastante. O sea, ustedes tienen museos enormes sobre memoria histórica, tienen grupos importantísimos de memoria histórica y precisamente por ahí nace mi interés sobre la memoria. Y nosotros vemos en esto, en los estudios de memoria histórica, que sucede esto, que nosotros tenemos reconstrucciones colectivas del pasado, que a veces son familiares, a veces son comunitarias, a veces son nacionales, etcétera. Y precisamente esas reconstrucciones o esos discursos del pasado van dando sentido a nuestro sentido histórico y a nuestra identidad también como personas y como grupo. Porque una cosa es cómo construimos nuestra idea de quiénes somos grupalmente y otra cosa, cómo nos construimos nosotros a partir del discurso grupal y a partir de lo que cree ese grupo. Yo estaría muy de acuerdo en esta idea de cognición distribuida, nada más que creo que no lo podemos reproducir. O sea, por lo menos en las propuestas que yo conozco de memoria distribuida, se intenta reproducir o se intenta decir que un proceso similar al que ocurre en nosotros, digamos, de forma individual, en nuestro sistema nervioso, distintas partes, es lo mismo que sucede con los individuos. Creo que no es así. Creo que nosotros hacemos versiones, pero nosotros hacemos simulaciones individuales. Yo reconstruyo o yo imagino, o cuando a mí viene mi mamá y me cuenta lo que vivimos como familia, yo imagino eso.
Yo hago una versión de eso. Y luego cuando lo discutimos con los otros, construimos versiones, ¿sí? Gracias a nuestra capacidad de lenguaje, podemos hacer, digamos, una simulación compartida, pero en ningún momento existe como un algo. En todo momento está dándose eso o ese proceso se está produciendo en mi propia simulación. Y entonces nosotros tenemos otra vez estas tensiones, estas negociaciones, este jugar con el pasado, esto sí lo acepto, esto no lo acepto, pero yo soy el que en todo momento estoy haciendo mi simulación. Entonces creo que es posible esa memoria distribuida, pero pensándolo desde siempre que es el individuo el que hace o el que realiza la construcción episódica, a partir de la negociación y de la interacción dialógica grupal. Entiendo. Bueno, estamos llegando un poco a la hora. No sé si tienen más preguntas por ahí. Yo, ahora, a propósito de esto de cognición distribuida, pensaba en el rol que puede tener el espacio físico, ¿no? Teniendo en mente estas ideas de mente extendida, en donde cosas físicas, digamos, del espacio de una ciudad, por ejemplo, bajo ciertas condiciones se pueden tomar en sentido literal como formando parte, digamos, de la mente de una gente. La idea es, ¿tú reconoces algún tipo de importancia a los, por ejemplo, cómo las ciudades se estructuran, ¿no? O el rol que tienen tal vez los monumentos o ciertos edificios en las ciudades a la hora o qué rol podrían tener esos elementos en la reconstrucción individual del sí mismo, digamos, o de la memoria episódica, ¿no? Sí, creo que, bueno, primero, esta interacción que nosotros tenemos con el espacio es muy importante. Nosotros nos damos cuenta, y precisamente aquí es donde entran mucho las ideas de patrones de reactivación. Cuando una persona está contando un suceso de su vida en el lugar donde vivió ese suceso, tiende a darse muchas más conexiones emocionales, muchas más detalles, una reconstrucción mucho más rica. Te estoy hablando, por ejemplo, esto sucede en los testimonios de personas que han estado en sucesos como masacres, que han estado en sucesos, por ejemplo, las entrevistas que se hacen a las personas sobrevivientes de campos de exterminio, la conexión emocional que hay con el lugar es muy fuerte y definitivamente el tipo de construcción que se hace es mucho más rica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la información o pues sí, los estímulos multimodales que tenemos pues son mucho más fuertes en el sitio. Y creo que esto también nos habla de cómo nosotros como agentes situados, como agentes cognitivos situados, somos capaces de integrar todo eso dentro de nuestra cognición. Creo que precisamente estos sitios o todos los monumentos, todos estos objetos, eh, todos aquellos elementos que nosotros utilizamos como mnemotecnias, como artefactos para mantener vivo algo del pasado, un discurso del pasado, comienzan a ser importantes en tanto que nosotros tenemos una construcción grupal, una narración grupal y cómo nosotros nos entendemos dentro de esa narración. Entonces son dispositivos que utilizan socialmente las instituciones, el Estado, la escuela, para que nosotros precisamente nos encajemos dentro de ese discurso general. Y también la resignificación de esos monumentos o de esos sucesos o de esas situaciones también significa una resignificación en la historia que yo tengo o en la conexión que yo tengo con esos sitios. Genial. Bueno, estamos en la hora. No queda más que agradecerte nuevamente. Un aplauso solitario, digamos, cada Muchas uno desde su gracias. casa. Y bueno, yo te voy a estar escribiendo, yo creo, porque estos temas me interesan mucho y me gustó mucho tu presentación. Entonces, te enviaré un mail prontamente. Sí, Entonces, con bueno, mucho gusto. Igual también dentro de la información que yo pueda darles, también algunas bibliografías dentro de lo que hemos estado trabajando. Tuve la suerte también de poder trabajar con Kurken, con McKillian de forma cercana, entonces también hay algunos textos muy interesantes, algunas cosas muy interesantes que en el Instituto de Filosofía de la Memoria están haciendo ahorita, entonces también puedo facilitárselos y por supuesto que sí, creo que todos estamos en este camino de construcción y pues también quiero saludar y quiero agradecerles mucho a mis colegas y amigos que están presentes aquí el día de hoy.
por acompañarme, ¿no? Y por hacerse parte de la discusión. Y pues muchas gracias a ustedes por la invitación y no sé si Jimena esté por ahí, pero pues muchas gracias por la invitación y ojalá que no sea la última vez. No, si nos volvemos a ver. Muchas gracias. Gracias. Perdón, parece que ¿Hay una quedó, pregunta? sí, quedó ahí pendiente algo de última Ah, hora. sí. Ah, verdad, última hora. Douglas Trujillo, Es como un programa de televisión, ¿no? sí. Acá Douglas Trujillo te pregunta, he tomado apuntes y me gustaría que compartieras la definición de simulación némica. ¿Cuál es el carácter teórico de esto? Ajá, la definición de simulación émica. Claro. Ok. Ok. Mm, Vamos a ver si puedo hacerlo de forma mucho más acotada. Um, Cuando nosotros evocamos, cuando los seres humanos evocamos, empleamos múltiples experiencias relacionadas a un suceso que deseamos recordar y las empleamos de forma flexible para generar simulaciones que nos permiten imaginar un episodio. El producto de esta simulación es lo que experimentamos como un recuerdo. Ese es más o menos la idea de Mike Killian. ¿Sí? En este sentido, podríamos decir que es un proceso de simulación o una imaginación que se construye a partir de experiencias múltiples habilitadas por las huellas de memoria. Igual, el texto lo puedes encontrar, es muy interesante, se lo recomiendo mucho. Déjenme ver si por acá está, para que puedan ver bien el apellido. Pero Mike Killian, en textos de 2016 y de 2019, es que puedes encontrar esta definición de forma específica. Déjame ver, voy a poner acá el nombre de... Acá está, Mike Killian. Textos de 2016 y de 2019. Bueno, con esa pregunta estamos cerrando la sesión de hoy. Nuevamente agradecer a Alberto. Muchas gracias. Y bueno, nos Muchas vemos en la gracias, próxima. Alberto. Muchas gracias, José, también por Sí, no, estar ahí encantado. acompañando. Entonces nos estamos viendo en el próximo seminario de Filosofía de las Ciencias Verifique, ¿no? Así es, para la próxima entrega el próximo mes. Perfecto. Súper. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. Que hasta estén luego. muy Nos bien. vemos. Chao, Chao. chao.